Bueno, hermanos, en esta tarde quisiera que tocáramos un tema que ha estado bastante en en estas últimas parashá, que lo hemos tocado a profundidad, que lo hemos estado viendo desde varias perspectivas. Hemos visto cuando se inicia, ahorita vimos cuando se desarrolló y ya cuando se realizó. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la libertad, de la necesidad que tenemos de ser libres, de la necesidad que nos trae el Padre de traer libertad a nuestras vidas. Y ello inicia primero siendo cautivos. Vemos que en las parashá anteriores el pueblo fue creciendo, vemos cuando toma el nombre de Israel, cuando Jacob comienza su descendencia, comienzan ahí ya a llamarles Israel a toda la descendencia de sus hijos. Vemos cómo llegan a un país totalmente de otras costumbres, con otro tipo de personas, pero llegan a este país gracias a una persona, gracias a José, llegan a este país como invitados de honor. Se les da una tierra buena, se les da una tierra rica, se les da una tierra de buen nombre. Llegan a Gosén. En ella comienzan a habitar, en ella se les da para que ellos puedan vivir ahí tranquilamente. Pero vemos después cómo va pasando el tiempo y ellos se asientan ahí cuando no fueron llevados para vivir allí, cuando ellos no eran hechos para vivir allí, ¿sí? A pesar que era una tierra buena, el Señor ya les había dado una tierra a ellos, no era esa. Vemos cómo cuando se va o cuando fallece el faraón que los había conocido, que conocía el contexto, todas las cosas comienzan a cambiar. Vemos cómo todo comienza a tener un cambio en donde se comienza a esclavizar al pueblo, porque el pueblo está creciendo mucho, el pueblo está creciendo en todos sus ámbitos, no solo en personas, sino que también su ganado, y tienen miedo. ¿Y qué es lo primero que van a hacer? Los van a hacer esclavos, los van a oprimir, los van a poner bajo el yugo de Egipto. Vemos entonces que ahí sucede la esclavitud. Ahí el pueblo comienza a ser esclavo de Egipto. Vemos como un pueblo que había sido tan beneficiado por el Señor, en estos momentos comienza una etapa difícil, comienza una etapa oscura, comienza una etapa en donde se quiere o se intenta que con la esclavitud comiencen a cambiar su estilo de vida. Pero sucede algo muy interesante. En Éxodo 2, capítulo 23, dice, con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud, lo que les decía, ya se habían vuelto esclavos. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta el Eterno, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Vemos que después de los clamores comienza la necesidad de actuar. ¿Sí? Vemos cómo se va volviendo eh, la necesidad del pueblo que estalla con un clamor que el Eterno rápido lo atiende. ¿Sí? Vemos cómo el Eterno también atiende al clamor desde una perspectiva también desde el mismo pueblo. ¿Sí? Vemos cómo pone un líder dentro del pueblo para sacar y dar libertad por medio siempre del Eterno, pero usando a las personas. En Éxodo capítulo 14, verso 21, y ya es un poquito más de lo que vimos en la paracha anterior, vemos cómo el pueblo es sacado de Egipto. Y dice, luego Moshe extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca con muros de agua de cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con todos los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes
de amanecer, el Señor miró el ejército egipcio desde la columna de fuego y la nube y causó una gran confusión entre las fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que le resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moshe, extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moshe extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y sus conductores y los ejércitos completos del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Vemos aquí la parte de la liberación, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Tantos años que el pueblo vivió esclavizado en Egipto, creó en ellos muchos tipos de esclavitud, ¿sí? La esclavitud física fue una de muchas, pero no fue la única. En ese lapso de tiempo, el método en que los egipcios esclavizaron y subyugaron al pueblo creó en los israelitas varias esclavitudes que aún saliendo de Egipto no era suficiente para que ese pueblo quedara libre. Entonces, la intención es que en esta tarde nosotros podamos ahondar en estos tipos de esclavitud y en los tipos de libertad que necesitamos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros necesita ser libre de muchas cosas. Nosotros necesitamos libertad en todas nuestras áreas. Yo no puedo decir, yo soy libre en esta área, pero en esta no. Si tú no eres libre en esta área, somos esclavos, ¿sí? Somos esclavos. Es lo que estamos siendo, esclavos momentáneos. Estamos siendo esclavos de esto, estamos siendo esclavos de lo otro, pero no de esto, pero en fin, esclavos, ¿sí? Entonces la idea de hoy es que podamos dar ese paso. A cada uno, la intención de hoy es que ustedes puedan dar ese paso de la esclavitud a la libertad. El Señor nos llamó a libertad, dice la palabra. Nosotros somos llamados a ser libres, no a vivir como esclavos, no a esclavizarnos de nada. Vamos a ver que hay muchos tipos de cosas que nos pueden esclavizar y que nos pueden encerrar en una jaula, ¿sí? Muchos vemos las jaulas como algo bonito, pero alguien que está dentro de una jaula se pierde el mundo completo. El mundo es muy grande. El mundo que nos ha dado el Señor es enorme. Vivir dentro de una jaula, no estamos disfrutando de lo que el Señor nos está dando. Amén. Entonces, hoy quiero que profundicemos. Y como primer punto, quisiera que nosotros miráramos a qué se refiere la libertad física. Como les decía, nosotros tenemos varios tipos de esclavitud, por lo mismo necesitamos varios tipos de libertad. Entonces, lo primero que vamos a ver es la libertad física, ¿sí? La libertad física habla sobre la libertad que nosotros vivimos de manera corporal. ¿A qué se refiere con manera corporal? Es aquella esclavitud que viene a nosotros por entes externos, ¿sí? Una definición que encontré que la verdad me encantó es que la esclavitud, en primer lugar, dice que es la que nos limita a movilizarnos de nuestros cuerpos a voluntad, restringiéndonos a un ambiente cerrado, por ejemplo, como estar en una cárcel. La solución para tal situación, en negrita, es externa a la persona y tiene que ver con cosas materiales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos un tipo de esclavitud física, quiero que nos imaginemos, ahí sí lo que todos pensamos cuando decimos esclavo. Unas esposas, le decimos acá, no sé cómo se llama ella, que es eso, o sea, algo que nos va a dar físicamente. Y físicamente no solo quiero decir que alguien venga y nos haga como José, que nos ponga esposas y que nos mande a vender a otro país. No, 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 no solo eso. No solo quiero también que pensemos en trata de personas.
que es que vamos, secuestramos a alguien, damos los papeles, lo mantenemos sedado, drogado, y ese es un tipo de esclavitud también física. Pero eso ya son extremos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Sí, está pasando mucho ahora. Pero quiero ir a algo más tangible, algo que tenemos muy cerca a nosotros. La libertad física se refiere a que nosotros seamos libres, como les dije en la definición, para movilizarnos a nuestra voluntad, no para ser restringidos por otra cosa. Digo otra cosa porque puede ser personas o cosas, ¿sí? En la libertad física vemos que hay varias situaciones que nos pueden esclavizar. Quería agruparlos para que lo veamos mejor, ¿sí? El primer agrupamiento que yo miro son los factores sociales. ¿Cómo así los factores sociales? Aquellas cosas en donde nosotros encajamos en la sociedad que nos van a hacer esclavos. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Es de que nos hacen esclavos a nuestra voluntad y a nuestra elección, ¿sí? Entonces vamos y somos esclavos, por ejemplo, del trabajo. Algo tan peculiar. Es una esclavitud que hoy en día varias organizaciones internacionales han puesto como es la forma de esclavitud moderna. Antes, pues te robaba y eras esclavo y trabajabas y punto, ¿sí? No tenías vida. Ahora es lo mismo. Nos pagan para trabajar, pero estamos siendo esclavizados. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos vida, ¿sí? Una persona un día me decía, cuídate siempre cuando trabajas, porque obviamente cuando uno comienza, uno es joven, uno quiere solucionar el mundo, ¿sí? Uno quiere estar ahí, quiere involucrarse en todo, por lo menos así era mi caso. Y, por ejemplo, yo inicié trabajando 10, 12 horas al día, llegaba a trabajar 20 horas al día. Entonces esta persona muy sabiamente se me acercó y me dijo, mira, ¿por qué estás trabajando? Ah, porque quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Ah, bueno, está bien, tu visión está bien. O sea, tú querés trabajar para vivir, me dijo. Exacto, le dije. Pero tener cuidado de no vivir para trabajar, porque ahí te vas a meter en problemas, ahí vas a perder tu visión y tu meta, porque entonces mejor no trabajes, me dijo. Si vas a vivir para trabajar, mejor no trabajes. Pero yo, ¿cómo no voy a trabajar? No es que voy a vivir. Pero si trabajando tampoco estás viviendo, me dice. Entonces, me hizo mucho sentido lo que él me dijo. Entonces, esta es una forma en que nosotros podemos ser esclavos. ¿Cómo sabemos que somos esclavos del trabajo? Porque no vamos a poder servir al Eterno y no vamos a poder adorar al Eterno, que es lo que hacía el pueblo cuando estaba siendo esclavizado. Ese es un factor que tenemos que ver. Si donde estamos trabajando no podemos servir al Señor y no podemos adorarlo, entiéndase adorar en todas sus facetas, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, poder dar nuestro mensaje, como bien decía hace hoy en la mañana, a nuestras familias, estamos siendo esclavos, ¿sí? Si no podemos servir al Señor, estamos siendo esclavos. Entonces, mucho ojo, el trabajo puede ser una forma de esclavizarnos. ¿Y por qué le digo factor social? Porque estoy diciendo el trabajo para nosotros los adultos, pero para los niños puede ser el estudio. He conocido colegios en donde los niños pasan de 7 de la mañana a 6 de la tarde. O sea, están siendo esclavizados. Ellos no tienen una vida. Ellos no tienen un factor adicional al educativo. Recuerden que somos personas integrales, que necesitamos tanto el factor social como el personal, como las distracciones, como el deportivo, como el espiritual. ¿Sí? Obviamente el espiritual siempre es primero, pero somos seres integrales, entonces no podemos tampoco esclavizar a un niño. ¿Estamos? Estos son los factores sociales que pueden ir a cualquier parte. Como se los digo, el trabajo de pronto es más palpable, pero el deporte puede ser un medio de esclavitud. No haces nada más que hacer deporte. Estás siendo esclavo del deporte y por tu voluntad, ¿sí? Pongámosle apellido a ese tipo de esclavitud, pero ese tipo de esclavitud puede crecer y crecer y crecer, pero que lo logremos identificar. Es aquello que no nos va a dejar movernos. Es un tipo de esclavitud física.
Ese tipo de esclavitud es el primero que se rompe en el pueblo de Israel. ¿Y cómo se rompe? Atravesando el mar e irnos de ese lugar. ¿Cómo se va a romper? Yo no te estoy diciendo renuncia. Yo no te estoy diciendo dejar de estudiar. Yo te digo, toma una acción para dejar de ser esclavo, para ser libre. ¿Sí? Otro ambiente que puede darnos una esclavitud física es el ambiente sentimental o los factores sentimentales. Un novio, una novia, un esposo, una esposa, una relación fuera del matrimonio puede hacernos esclavos y va a ser el mismo punto. No nos va a dejar adorar al Señor y tampoco nos va a dejar servirlo. Eso puede ser un factor para que tú logres identificar si estás siendo un esclavo de forma física. Como les digo, un novio, un esposo, una esposa, una novia, puede prohibirnos. No, es que mira, es que estate conmigo, que es el único día que descansas, que el sábado estás aquí, bueno, entonces no voy a ir. No estás sirviendo y no estás adorando al Señor. Ojo, tenemos que cuidar esa parte. No podemos esclavizarnos a una persona, por más que sea nuestro esposo. El Señor está siempre de primero y está siempre hasta arriba. ¿Sí? No podemos ser esclavos sentimentalmente. No nos pueden prohibir adorar al Señor, si no se está volviendo nuestro faraón. ¿Sí? Espero que me vayan siguiendo hasta ahí. Si no, todos digan a mí. Yo los escucho con el corazón. Pero debemos ver que no nos debemos esclavizar. ¿Sí? Esta es la primera parte. Vamos a ir creciendo en dificultad, ojo, ¿sí? Vamos a ir creciendo en dificultad. Pero entonces, este factor que también se vuelve como sentimental nos puede ir haciendo esclavos. De pronto tengamos nuestra pareja que no le gusta adorar al Señor, que no se complace, él o ella no siente satisfacción en ello y nos lo prohíbe a nosotros o nos pone obstáculos, comenzamos a crear un tipo de esclavitud. ¿Sí? Cuidado con esa parte. Y después ya tenemos el tipo de esclavitud que les mencionaba uno, que ya es global, que puede ser un secuestro, que puede ser estar tomado por alguien, ¿sí? Esto ya se vuelve un tipo de esclavitud ya forzado y siempre es físico. ¿Por qué? Porque igual no nos va a dejar ni adorar ni servir al Señor. Entonces, esas son los tipos de, de esclavitud en donde nosotros ponemos a un faraón, ¿sí? Y este faraón nos va a impedir salir y movilizarnos, como les decía, que es la definición de la esclavitud física, y movernos por nuestra voluntad. Nosotros debemos entonces de tomar esta decisión de cruzar el mar. ¿Por qué? Porque el mar ya está abierto. El mar ya está abierto en dos. Solo tenemos que cruzarlo. Así fue como el pueblo de Israel logró conseguir esa libertad física. Y lo importante es reconocer y poder focalizar a qué estamos sirviendo en este momento. ¿Quién es nuestro faraón? ¿Qué se está volviendo tu faraón ahora? ¿Qué es? Importante identificarlo para poder tomar una acción, pero importante, toma una acción. Si tú estás siendo ahora esclavo de algo, tú te estás sintiendo identificado con las palabras que acabamos de decir. Y eso te va a ayudar a ti a poder tomar una acción, pero anímate a hacerlo. ¿Sí? No lo dejes para el tiempo, no lo dejes para otro día. Hoy es tu primer día de libertad y tienes que declararlo en tu vida. Hoy puede ser tu primer día de libertad si decides cruzar el mar. Si no lo decides, sigues siendo esclavizado por tu voluntad. Amén. Como les decía, vamos a ir subiendo las dificultades y vamos a ir poniendo otro tipo de ejemplos. El segundo paso, dijimos, el primer paso es salir de Egipto. Esto nos da la libertad física. Pero el segundo paso, y es algo que yo he escuchado bastante y se me ha quedado bastante de nuestros líderes, que dicen que también nosotros debemos de sacar a Egipto de nuestro corazón. ¿Sí? Nosotros salimos de Egipto, pero eso no es suficiente. Nosotros necesitamos sacar a Egipto de nuestro corazón. Y esto nos va a traer dos tipos de libertades.
¿sí? El primero, que es el que vamos a tocar ahorita, que es la libertad mental. La libertad mental es algo muy importante que necesitamos, ¿sí? De pronto, nuestras personas psicólogas que tenemos es, es algo que escuchan a menudo, es algo que ellos proponen, pero las personas no les damos a veces mucha importancia. Y la verdad es de que la libertad mental nos trae un panorama distinto hacia nuestra vida, ¿sí? Entonces, la libertad mental es el segundo punto que tenemos para hoy. Primer punto, libertad física. Segundo punto, libertad mental. Y esto, como les decía, sucede cuando Egipto sale de nosotros. Me gusta mucho la definición de este tipo de libertad. Dice lo siguiente, la definición textual, se las voy a leer, ¿sí? Dice la libertad mental para llegar a hacer algo que se nos propone. Las reglas, las rejas están en nuestra mente. Podemos tener libertad física para cruzar una avenida peligrosa, pero no la mental, que nos atemoriza e impide que movamos nuestros pies. Qué fuerte, ¿verdad? O sea, podemos tener una libertad física, pero si tenemos una esclavitud mental, no vamos a poder movernos. Vamos a tener la libertad física para hacerlo, pero no la voluntad que nos impulse a hacerlo. Sí, o sea, prácticamente tenemos una reja en la cabeza. ¿Por qué? Porque sí, estamos libres de nuestros brazos, de nuestras piernas, pero dice, pero no la mental que nos atemoriza e impide, ¿sí? Que podamos movernos con nuestros pies. Entonces, la libertad mental eh, es algo tan fuerte que vi una definición ya de psicólogos y encontré una, ¿cómo le llaman? Un síndrome que la verdad me llamó mucho la atención. Yo sé que hay muchos, yo sé que hay muchos, he escuchado varios, pero este síndrome me llamó mucho la atención, que es el síndrome del esclavo satisfecho o el síndrome del bebé elefante. Qué raro, ¿verdad? Síndrome del esclavo satisfecho o síndrome del bebé elefante. ¿Cuál es la definición? La definición dice, podríamos plantearnos lo siguiente, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un esclavo? Uno podría responder que, sin duda alguna, lo peor de la vida de esclavo es, desde luego, la humillación constante y el trato degradante que supone su condición de esclavo. Sin embargo, habría otra posible respuesta. Lo peor que le puede pasar a un esclavo es sentirse satisfecho y hasta agradecido de la vida que le ha tocado vivir y del trato que recibe. Como sabrán, mi esposa es psicóloga, yo le he preguntado, mira, ¿qué tiene que ver esto con un bebé elefante? Le dije, no logro entender la relación. Es sencillo, me dice. ¿Por qué le dicen como bebé elefante? Porque cuando un bebé elefante crece en cautiverio, él crece como, él mira normal, ese crecimiento en rejas, ese crecimiento en una jaula. Él se va a sentir satisfecho con que pueda estar adentro de una jaula, con que le den de comer. Entonces comenzamos a hacer enlaces con lo del pueblo, ¿no? Él está feliz con eso y eso es su normalidad. Entonces está satisfecho. Es un esclavo satisfecho. Esto genera una esclavitud mental. La esclavitud mental yo sé que la hemos visto mucho. Yo sé que es algo un poco más palpable en lo que hemos visto últimamente, ¿sí? ¿Qué mirábamos a la semana pasada? ¿Qué mirábamos hace unos días en la Parashá? El pueblo nuevamente quejándose, pero mira, no tenemos comida, no tenemos agua, mejor porque no morimos allá. O mejor, ¿por qué no nos dejaste allá? Allá por lo menos teníamos comida. Sí, pero estabas de esclavo. Sí, pero no me importa, ya tenía una casa, ya tenía donde dormir. Sí, pero eras esclavo. Sí, pero no me importa, ya tenía mis 3 tiempos de comida o 2 tiempos de comida. Sí, pero eras esclavo. ¿Cuántos tenemos esa forma de pensar? ¿Cuántos vivimos con esta esclavitud mental en donde simplemente no queremos salir porque nos sentimos cómodos y agradecidos donde estamos? Aquí es cuando podemos ver muchos pasajes donde ¿por qué no nos dejaste morir allí? Allí por lo menos teníamos agua y comida. Allí había mucho espacio para ser enterrados. Eso dijo el pueblo.
¿por qué no nos sacaste? Recordemos algo del pueblo, y aquí así hay mucha semejanza con este tipo de síndrome, porque ya este tipo, ya esta generación del pueblo ya había nacido con esta costumbre de estar allí, ¿sí? Entonces, muy posiblemente hasta lo estaban viendo normal, aunque estaban clamando al Eterno para ser libres. Entonces, su mente, su cuerpo ya estaba libre, pero su mente seguía en la jaula. Eso estamos viendo ahora con el pueblo. Todos los tipos de esclavitud nos traen limitantes, ¿sí? Em, es cierto que en nuestro contexto ahorita estamos viendo re bien al pueblo, pero quiero que miremos un ejemplo que pues nos traslada a unas parachadas a futuro, que cómo logro yo ver, o para mí el Señor me lo ponía como una forma más fácil de trasladar la esclavitud mental. Esto se da en la historia que nos relata cuando Moshe manda a los espías, ¿sí? Moshe manda 2 espías a espiar la tierra prometida. Ya sabíamos que la tierra prometida era la tierra donde fluía leche y miel, pero Moshe, yo me imagino, que piensa, bueno, necesitamos personas que nos lo vengan a decir para que el pueblo se anime, tome fuerzas y vaya. Pero no salió tan así. ¿Por qué? Por la mentalidad de esclavo. Números, capítulo 13, verso 27. Este fue el informe que dieron a Moshe. Entramos a la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de fruto que ahí se producen. Aquí hago un paréntesis. Este clase de fruto, ¿por qué decía aquí está? Porque dice que dicen que encontraron racimos de uvas tan grandes que necesitaron ponerlo en un palo y cargarlo entre 2 personas. Así de grande eran esos racimos de uvas que habían en esta tierra. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, la descendencia de Anak. Este pueblo era limitado por esa mentalidad de esclavo que tenía. ¿Cómo vemos eso? Porque tenían dudas. El pueblo dudaba, o mejor dicho, estos espías dudaron de poder tomar esa tierra para sí, a pesar que vieron el mar partirse en 2, a pesar que vieron morir a los hijos del faraón, a pesar que vieron multitud de señales y prodigios, ellos le tuvieron miedo a las personas. ¿Sí? No tenían memoria de su Dios. Cuando tenemos una mentalidad de esclavo, somos limitados a pensar lo que el Eterno puede hacer y lo limitamos a cosas tan chiquitas cuando Él es un Dios enorme, cuando Él es un Dios grande. Lo limitamos a cosas pequeñas, a cosas minúsculas. Muchas personas, y es algo que lo he escuchado en varios, que dicen, Diosito, es que mi Diosito. No, Dios, tu Dios es enorme, es grande, tu Dios es grande, no es Diosito, ¿sí? Es un Dios grande y muy fuerte. Eran pesimistas, ellos miraban a los gigantes. En otra porción dice que ellos se sentían como langostas, por lo pequeño que era. Ellos estaban siendo pesimistas. Una mentalidad de esclavo te va a llevar a ser pesimista, te va a llevar a pensar en cosas pequeñas, ¿sí? Vamos identificándonos, vamos, la intención, ahorita yo no estoy buscando a nadie, yo no digo nombres, eh, no digo nada de nada, porque yo no conozco a nadie, no sé qué podemos estar padeciendo. No sé, yo, cuando el Señor me dio esta palabra, Él decía, Padre, hazme libre de cada cosa, de verdad, hazme libre de cada cosa. Y me hacía mucho esto. Cuando nosotros hemos visto otras cosas mayores, cuando nosotros hemos tratado de aplicar a un trabajo y decir, no, hombre, pero van a ver como 20 mejores que yo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos diciendo, no, ahí hay gigantes que yo no puedo vencer. Cuando estamos diciendo, no, yo no puedo alcanzar una casa. Nadie en mi familia ha comprado una casa. Estás viendo gigantes en Canaán. Tú has sido seleccionado por el Señor para hacer cosas grandes. Tú saliste de Egipto. Tú debes de dejar Egipto hoy y vas a ver cómo esa tierra se te va dando.
Amén. ¿Qué pasa también cuando uno tiene una mentalidad de esclavo? Uno contamina a otro. Estos 12 espías, después de que fueron, llenaron al pueblo con ese miedo, llenaron al pueblo con ese temor de que allí habían gigantes y que los iban a aplastar y que ellos nunca iban a lograr tener la tierra, ellos iban a morir. Eso contaminaron al pueblo y el pueblo se vio infectado de todo eso. Y creyeron las malas noticias. Un complejo de inferioridad. Cuando nosotros tenemos esa mentalidad de esclavo, usualmente vamos a sentirnos inferior a otras personas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos mentalidad de esclavo, habi sigue habitando Egipto en nosotros. Sí, salimos de Egipto, pero Egipto sigue habitando en nosotros. Números 14, verso 1. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos, y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moshe y Aarón. Ojo lo que dijeron. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestras hijas se llevarán como botín. ¿No sería mejor volver a Egipto? ¡Wow! Los egipcios los estaban creando tanto, ya estaban a punto de morir de tanto trabajo que les ponían, pero ellos preferían llegar allá que tomar una tierra donde fluía la leche y la miel. Habían, Egipto había hecho también su trabajo, que las cadenas eran tan fuertes que a pesar de ellos estar viendo todo eso, preferían regresar a la esclavitud. Hermano, ¿nos ha pasado eso? Pregunta. Hemos visto eso grandioso que el Señor tiene para nosotros, esa vida buena, esa familia integrada, pero quizás queremos regresar a hacer otras cosas. Queremos regresar al licor, queremos regresar a los N vicios, pongámosle apellido. Es un tema para meditar. ¿Por qué? Porque nosotros a veces esta esclavitud puede ser tan sutil que no nos podemos dar cuenta que la estamos teniendo. Esta esclavitud puede ser tan sutil que puede generar una destrucción masiva. Vemos que después de que pasa esto, hermanos, es cuando ocurre la rebelión de Core. Sí, en los capítulos adelante vemos que se relata ya la rebelión de Core. Entonces, este tipo de esclavitud infecta a otras personas, infecta a la comunidad, infecta tu corazón, tu familia. Es necesario que seas libre de tu mente. Es necesario que tú decidas liberar tu mente de esa esclavitud, de romper esas cadenas. Hoy, no mañana, no pasado, no la otra semana, no el próximo año. ¿Por qué? Hoy puedes ser libre. Hoy puedes liberar tu mente de la esclavitud que te ha venido reteniendo y no te ha dejado avanzar. Vamos a ver cómo ciertas personas del mismo grupo sí lograron ser libres mentalmente. En Números capítulo 14, verso 6, dice, dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, se rasgaron las ropas y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros y Él nos llevara a salvo a esa tierra y nos la entregara, es una tierra fértil, donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Ellos eran libres mentalmente. Ellos no tenían una jaula en la cabeza. Ellos sabían que ellos iban a ser entregados a Israel. Ellos sabían que si el Señor estaba con ellos, porque por eso lo dice antes, si es el Señor sagrada con nosotros, ellos son presa fácil. Y esa tierra va a ser nuestra.
y es una tierra maravillosa. Hermano, tú tienes una tierra maravillosa que el Señor tiene para ti, pero necesitas salir de esa jaula mental y ver que has sido creado para grandes cosas. Has sido seleccionado para grandes cosas. No has sido seleccionado para ser pequeño. Como dice la palabra, tú no eres cola, eres cabeza, ¿sí? Pero hay que creerlo, hay que confesarlo y hay que hacerlo, ¿sí? Me gusta mucho y voy a decir 3 puntos que tenía este tipo de libertad, y es que tenían una memoria de las obras que el Señor había hecho en ellos. Ellos sí se recordaban de todas las obras portentosas que hizo el Señor. Ellos se recordaban de un mar que se abrió. Ellos recordaban que salieron de una opresión gigantesca. Ellos se recordaban que un pueblo muy poderoso que los tenía cautivos había sido destruido ante sus ojos y que aún carros de batalla habían sido destruidos cuando ellos estaban huyendo. Sus ojos estaban puestos adelante, no hacia atrás. Ellos nunca vieron como una opción regresar a Egipto. Su mirada estaba para adelante y allá tenían que ir y para allá iban. Ellos no podían ver para atrás. Y el otro punto, alguien que ha sido liberado mentalmente es optimista y va a impulsar a otros a ir hacia adelante, ¿sí? Algo que podemos ver de una persona que es libre mentalmente, que ya no tiene una esclavitud mental, es que siempre va a motivar a otras personas, va a impulsarlas, va a decir, tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, porque el Señor está contigo y si se agrada de ti, esas son presas fáciles, ¿sí? Nuestra mentalidad es liberada, nuestra mentalidad es abierta. Y no pude evitar, hermanos, pensar, cuando leí esta porción, pensar en qué bando somos nosotros. Nosotros hubiéramos estado con los 10 espías o con los 2 espías. ¿De qué bando hubiéramos estado? ¿Qué bando hubiéramos tomado? ¿Hubiéramos pensado mal de Moshe? ¿Hubiéramos hablado mal de nuestros líderes? ¿O hubiéramos visto lo bueno que teníamos? Bueno, pues no necesitamos ir a ese nivel. Donde estamos ahorita, podemos tomar un bando. Yo quiero creer que Colombia, yo quiero creer que España, yo quiero creer que Italia o cualquier otro país, yo quiero creer que Guatemala es un país donde fluye la leche y la miel. Yo quiero creer que el Señor va a abrir las puertas para que su palabra entre directamente a todos estos países y a más países. Yo quiero creer que el Señor nos va a usar a cada uno de nosotros para llevar su palabra y para sembrarla en estos países. Yo quiero creer que Colombia, que Italia, que España, que Guatemala son para el Señor, que van a haber nacimientos nuevos. Yo quiero creer eso, porque eso es lo que va a pasar. Estos países son del Señor. Aunque vemos gigantes como la corrupción, como el narcotráfico, como la delincuencia, no son nada, porque el Señor no nos va a entregar a nosotros. Y esas personas que antes robaban, que antes mataban, van a estar pronunciando palabras del Señor. A esto es a lo que hemos sido mandados, ¿sí? No tenemos que salir de esa jaula mental. Tenemos que liberarnos de esa esclavitud mental. Cuando nosotros logremos salir de esa esclavitud mental, nosotros vamos a poder decir con toda la solvencia moral, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque nada nos va a detener y creemos en la palabra del Señor. Amén. No se me han perdido todavía. ¿Seguimos conectados? Amén. Bueno, luego de esta libertad, vemos una de las más fuertes que viene ahora y es una de las que más destrucción genera, la esclavitud espiritual. Para ello necesitamos una libertad espiritual. Para ello necesitamos ser libres espiritualmente, ¿sí? Hemos visto una libertad física, una libertad mental y ahora nos toca una libertad espiritual. Y dice que esta es la que nos permite ir más allá de las cosas
que se ven o sienten la mayoría. Corto, pero es muy profundo. Esta es la libertad que nos permite ir más allá de las cosas que ven o sienten la mayoría. Con esta vamos a poder ir mucho más lejos. ¿Y por qué? Si ustedes están viendo esto, ¿por qué están viendo una imagen de David y Goliat? Porque nadie pensaba que David podía vencer a un gigante, pero lo hace. Entonces podemos ir más allá de lo que las personas están sintiendo o están viendo porque nuestro espíritu ha sido liberado por el Señor. No tenemos una esclavitud espiritual. Y exactamente ese es el ejemplo que quiero que veamos ahora. Y esto está en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 4 en adelante. Y dice, luego Goliat, el gigante portentuoso, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. O sea, yo le llegaba al ombligo, de pronto, o a la cintura, no sé. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla, hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. Esto de bronce, no él, esto de bronce. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de tejer, como una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Era una bestia el hombre, era un enorme gigante y todavía súper equipado con armadura, lanza y todo, ¿verdad? Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose a los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me matan, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. La esclavitud espiritual genera una serie de acciones que también la pudimos ver en las anteriores, pero van mucho más arraigadas, ¿sí? En este tipo de esclavitud nosotros vemos un miedo muy fuerte, un miedo aterrorizante, un miedo paralizante. Cuando ocurre una esclavitud espiritual, todo, todo, todos nuestros sentidos y todo nuestro cuerpo va a ser paralizado. No nos deja actuar, no nos deja hacer. ¿Por qué? Por el miedo, ¿sí? En Romanos 8:15 vemos, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu del Señor cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. El Espíritu del Santo, cuando está con nosotros, nos da esa libertad y no nos ha puesto en nosotros un espíritu de miedo o un espíritu que nos esclavice al miedo, ¿sí? Nosotros no podemos ser esclavizados del miedo. Nosotros fuimos llamados a libertad, no a tener miedo. Cuando nosotros tenemos este tipo de esclavitud, lo primero que se va a intentar entrar en nosotros va a ser ese temor de hacer las cosas. ¿Y qué pasa si? ¿Y qué sucederá? Sí. Pero ¿cómo le voy a hablar a esta persona del Señor si me va a poner un montón de cosas en contra que yo hago? ¿Cómo le voy a decir a mi tío, a mi tía esto? No me va a escuchar o se van a reír de mí. El miedo nos comienza a hacer retroceder, ¿sí? Otro punto que miraba yo que ocurría en esto es de que no confesamos la palabra. El ejército de Israel estaba enfrente a este filisteo, pero no confesaba la palabra. Solo confesaba lo que miraba, confesaba lo que tenía frente a él, lo que estaba sintiendo, lo que eso le trasladaba en sus sentimientos. ¿Sí? No, yo puedo morir si voy allá. No, yo puedo ser lastimado. ¿Sí? Eso es lo que pasaba sobre el ejército de Israel y por eso no iban a pelear contra ellos. Este gigante estaba enfrente de ellos
y su mirada estaba hacia el gigante, no hacia el Eterno. Esto hacía que sus acciones no pudieran fluir. Y me encanta a mí cómo podemos ver cuando alguien es libre espiritualmente, cuando alguien es libre en los tres ámbitos que acabamos de ver ahorita. Y lo vemos en David. En Primera de Samuel, capítulo 17, verso 44 en adelante, le dice Goliat a David: ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Y esta respuesta de David me eriza, de verdad, me eriza. David le responde al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres a tus hombres, a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Todo esto tiene un contexto. A David se le intentó poner la armadura y la espada de Saúl, pero él dijo: no, esto no es para mí, esto no es mío, no fue hecho para mí. Yo voy a ir con lo que tengo. Y él iba con la fe, él iba con un espíritu libre, él no iba con un espíritu esclavizado. Él iba con un espíritu libre para decir: yo te voy a vencer, y no con espada ni lanza, sino con el poder del Señor, porque Él es el que está conmigo. Yo no te miro a ti como gigante, yo miro al Señor como el único Dios de Israel. Yo miro al Señor como el eterno, como el que abrió un mar a la mitad y todos pasaron. Eso miro yo. Así que te voy a vencer. Hermanos, no sé qué Goliat se ha parado frente a nosotros. ¿Qué cosa ha querido ponerse contra nosotros para esclavizar nuestro espíritu? No sé si un odio, no sé si un temor, no sé si un rencor, no sé si un mal pasado quiera venir hoy a hacernos esclavos. Pero le digo una cosa: no es con espada ni con ejército, es con el poder del Espíritu del Señor. Él es el que vence por nosotros. Él es el que lucha las batallas. Él es quien gana las batallas. Pero es cuando nosotros nos quitamos todo ello y nuestro espíritu es libertado. Porque la libertad espiritual van a ocurrir cosas que los demás no esperan. Un pequeño va a vencer a un gigante. Una persona va a triunfar. Una persona va a emprender y eso va a funcionar. Una persona va a ganar una beca y se va a ir a estudiar a otro país. Una persona va a estudiar en su país y va a hacer grande a ese país. Una persona va a llegar a un puesto donde va a poder cambiar las cosas y mejorarlas. Cosas que las personas ven o sienten, no es lo que va a pasar, va a ocurrir cosas mayores. Pero nosotros necesitamos que esa libertad espiritual llegue a nuestras vidas. Nosotros necesitamos de que hoy ocurra esa libertad en nosotros. Nosotros necesitamos que no siga ocurriendo esclavitud en nuestras vidas en ningún área, ni en la física, ni en la mental, ni en la espiritual. Necesitamos ser libres. Hoy necesitamos traer esa libertad a nosotros. Hoy necesitamos de que así como el pueblo de Israel inició su proceso de libertad, nosotros vayamos en ese proceso de libertad. Unos cuantos lograron ser libres en las tres áreas, otros se quedaron a medias y vimos lo que ocurrió. No seamos del montón, seamos de esos pocos que prevalecen, seamos de esos pocos que van y le creen al Señor y dicen: en esa tierra fluye la leche y la miel, allí es a donde voy. ¿Sí? No podemos dejar que el miedo nos siga venciendo. En Juan capítulo 8, verso 34, dice: Yeshua contestó:
Les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia, para siempre. Oigan esto y escribámoslo en nuestro corazón. Si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Me encanta porque nuestra libertad en el eterno, nuestra libertad que solo Él nos puede dar, nuestra libertad que Él ha hecho muchas cosas para libertarnos, ha hecho cosas prodigiosas, pero vemos cómo envía a su Hijo amado para traer libertad permanente a nuestras vidas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea tenga vida y no la pierda. En Él tenemos esa vida, en Él tenemos esa libertad. Él fue quien trajo libertad a nosotros. Muchas personas, en muchos momentos, y ya quiero terminar y dar ese último tiempo que tenemos. Hemos vivido en un proceso de esclavitud, de una o diferente área. Hemos sido esclavizados del miedo, del pecado, y por ende nuestro espíritu es esclavizado por nuestra mente. Pero hoy es el momento que nosotros clamemos al Señor. Hoy es el momento que nosotros hagamos algo para salir de esas rejas. Hoy es el momento para que nosotros lleguemos a esa tierra donde fluye la leche y la miel y la hagamos parte de las promesas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo no sé qué destrucción ha traído las esclavitudes a tu casa, a tu familia, a tu vida, pero el Señor quiere hacerte libre. Y para terminar, quiero dejarles la frase que decía en un inicio. ¿Es necesario salir de Egipto? Sí, es necesario que salgamos de Egipto, pero también es necesario que Egipto salga de nosotros. Es necesario que Egipto se vaya también de nosotros. No solo que nosotros nos vayamos de él, sino que Egipto salga de nosotros. Y este verso que creo que todos conocemos, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, donde estamos en estos momentos, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Eterno está entre nosotros. Y donde está el Señor, allí hay libertad.